Teachers, antes que nada, por favor, te pido que te suscribas, que comentes y compartas. Siempre es importante que nos hagas saber lo que piensas. Créeme que un servidor estará más que contento de contestarte. Muchas gracias. ¿Qué hay de nuevo, Teachers? Hernán Moeno para el canal Yo Te Ayudo Teacher y el podcast del mismo nombre. ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una invitada especial, ya que la conocí hace no más de 3 años y fue realmente una experiencia muy grata el hecho de contar con ella en el día a día en el trabajo que actualmente me desempeño. Ella entonces nos hace el gran favor de contarnos los comienzos de su trayectoria y cómo es que llegó a ser coordinadora en el instituto para el que alguna vez coincidimos. Es más que importante tener a la mano un testimonio de tal calibre para ustedes profesores que desean dar un paso distinto a estar en un salón de clases, también conocer cuáles son los elementos para llegar a tal lugar, a una coordinación, los elementos para coordinar, entre otros más. Además de eso, tendremos a bien escucharla en las próximas entregas. Definitivamente una vida importante que puede llegar a inspirarte o a cuestionarte, profesor, teacher, sobre qué es lo que estamos haciendo y qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Sin más, dejo que ella se presente y nos cuente un poco más de su vida. Muchas gracias. Mi nombre es Verónica Martínez. Pues, ¿qué te puedo decir de mí, Hernán? Te puedo platicar de cómo inició mi carrera, desde cómo elegí mi carrera, ¿no? Porque creo que es algo súper importante que muchas veces los chicos van eligiendo conforme se les van presentando la vida, ¿no? En mi caso fue algo, pues, fue como una combinación, ¿no? Porque yo originalmente tenía pensado hacer una carrera en diseño gráfico. Okay. Estoy hablando de por ahí del año del 98-99, ¿no? En esa época empezaba la carrera de diseño gráfico, era nuevecita en la universidad y yo tenía muchas ganas de hacer diseño gráfico. Y en el primer año, me acuerdo cuando yo hice examen de admisión, aceptaron únicamente, según lo que me dijeron en ese entonces, a 20 personas para diseño gráfico. Pues era casi imposible entrar, ¿no? Pasa ese año porque no pude entrar a esa parte del diseño gráfico. Entonces, en ese año que yo me tomé para hacer algo diferente en lo que llegaba el siguiente ciclo escolar, dije, bueno, quiero elegir una carrera en donde no por ser nueva me digan está limitada a 20 personas, ¿no? Dije, quiero una carrera que me guste, algo que quiera yo hacer, por lo menos 20 años de mi vida, sin parar. Entonces, bueno, yo desde muy chiquita vivía yo muy cerca del barrio de Los Sapos. Y tú sabes que el barrio de Los Sapos siempre ha sido muy concurrido por gente extranjera. Entonces, los fines de semana, cuando se ponían los puestos ahí del tianguis del barrio de Los Sapos, había mucha gente extranjera y yo siempre estaba por ahí. Me encantaba irme a Los Sapos a escuchar a los extranjeros, pero nunca entendía lo que decían, ¿no? Porque nunca tuve la oportunidad de ir a un colegio particular. Y entonces yo decía, cuando yo crezca, yo quiero estudiar idiomas, porque quiero entender lo que dice la gente, ¿no? Y cuando se da ese año como tipo sabático, entonces empiezo a estudiar inglés, ¿no? Me metí a una escuela donde daban clases de inglés y me empecé a interesar en el idioma, y fue ahí donde dije, ya vi que sí es lo que quiero, aparte es algo que yo tenía en mente desde que era chiquita. Entonces, pues me voy a investigar si hay una carrera de idiomas en la universidad. Empecé a investigar y efectivamente estaba la Facultad de Lenguas y ahí fue donde me decidí por la carrera de lenguas, que yo entré pensando que iba yo a hablar inglés, alemán, francés, italiano y todos, por lo menos 5. Yo dije, voy a hablar como 5 idiomas, ¿no? Y empecé la carrera de idiomas y me empezó a gustar muchísimo. Al inicio, en mi generación, nos daban inglés y francés para después elegir un solo idioma, y me decidí por el inglés, ¿no? Entonces tú ya sabes que en la universidad te especializa en un solo idioma y te lo da a fondo, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué uno nada más, no? Ya con el paso del tiempo entiendes que es un idioma, pero es a profundidad, ¿no? O sea, te dan todo lo que es el idioma, que a mí, la verdad, es una carrera que me fascinó y hasta la fecha mi carrera siempre me ha gustado. Y fue ahí donde empezó la travesía, ¿no? En el último año de la carrera yo ya quise trabajar y entonces encontré trabajo en African Safari como guía de turistas y entonces fue una buena oportunidad para empezar a soltarme ahí, ¿no? A pararme enfrente del público, a dar las explicaciones de los recorridos
del zoológico, los animales y ya sabes, la verdad es que fue un trabajo que me gustó muchísimo y que me permitió poder empezar a soltarme y a hablar en público, ¿no? Colaboré un poquito con los manuales, que de repente los trípticos que les daban a los visitantes en los 2 idiomas, entonces colaboré ahí con African Safari. Ya al término de la carrera, me voy a Estados Unidos a un intercambio académico y entonces voy a estudiar español como lengua extranjera, a coordinar, el Departamento de Español como lengua extranjera y a pulir el idioma con clases que yo podía tomar ahí en lo que fue Alma College en Michigan. Y entonces pues me encantó aparte ya empezar a vivir el idioma. Anteriormente ya me había ido, pero esa parte cuando me voy por cuestión académica pues me gustó mucho y sobre todo es ahí la primera función que tuve administrativa, porque empiezo a hacer la coordinación del Departamento de Español como lengua extranjera y aparte tenía yo a cargo un grupo de chicos en lo que se llamaba The Spanish House, que eran todos los chicos que estudiaban español como lengua extranjera, y entonces teníamos que coordinar actividades culturales en la casa donde vivíamos, porque no vivíamos en dormitorios, vivíamos en una casa que la universidad nos daba. Entonces coordinábamos muchas actividades culturales de diferentes países de habla hispana. Entonces tenía yo tanto alumnos americanos como alumnos de habla hispana, pero de diferentes países de Latinoamérica. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora y la parte administrativa me gustó mucho, ¿no? Ya cuando regreso a México, pues empiezo a buscar trabajo porque ya se había acabado mi año académico y entonces empecé dando clases y cuando llego a Volkswagen, empecé por ahí del 2003 más o menos, empecé en Centro de Idiomas de Volkswagen y anteriormente ya había yo trabajado. Cuando regresé en el 2000, trabajé para el Instituto Damisis como maestra de inglés en secundaria, donde también me formó muchísimo el Damisis porque es un colegio donde realmente te meten mucha metodología como docente, ¿no? Muchísima capacitación, sobre todo ellos empezaban en ese entonces lo que era a formar el bachillerato internacional. Entonces participamos también en algunos proyectos por ahí, hacíamos proyectos, por ejemplo, obras de teatro en inglés, teníamos elaboración de periódico en inglés, revista, entonces involucraba pues muchísimas de las habilidades del idioma, ¿no? Que la verdad aprendí muchísimo trabajando en el Damisis y de ahí fue donde doy el brinco a Volkswagen y empiezo a trabajar en Volkswagen. Como venía yo del Damisis, traía yo la especialidad de trabajar con niños, ¿no? Entonces nosotros abrimos el departamento de niños ahí en San Manuel, que era nueva la escuela, the branch, y empezamos, ¿no? Empezamos a crecer con los niños. No sé si fueron 3 años trabajando como maestra en Volkswagen y de repente vino un movimiento ahí en la empresa en donde el coordinador que estaba en ese entonces, que era Tim Timan, un canadiense, renuncia al puesto de coordinador y se va. Y nos quedamos como 1 año sin coordinador. Y estaba, no sé si recuerdas a Frida Corte, que fue coordinadora de alemán ahí en San Manuel. Estaba coordinando el departamento de alemán, pero pues yo veía que Frida se volvía loca, ¿no? Y al principio, a veces no buscas la oportunidad, pero a veces estás en el momento adecuado con la persona adecuada, ¿no? Entonces yo al ver que Frida estaba pues muy estresada porque estaba manejando alemán, inglés y empezaba francés en ese entonces. Okay. Entonces, las coordinaciones, entonces yo empecé a apoyar mucho a Frida porque estábamos cambiando de material aparte. No recuerdo qué material estaba empezando y entonces era elaboración de programas, elaboración de exámenes, elaboración de audios, porque en ese entonces todavía usábamos CDs para los audios. Era elaborar todo eso, ¿no? Entonces yo empiezo a colaborar con Frida porque dije, Frida no va a poder con todo esto, ¿no? Entonces empezamos a trabajar conjuntamente Frida y yo, y ya cuando llegó el momento en que nuevamente volvieron a abrir, digamos, el puesto de coordinación, quiero suponer que Frida fue la que me candidateó ahí, y fue cuando ya en ese entonces teníamos a un jefe que se llama Alejandro Rodríguez, y ya fue que Alex me llama y me dice, ¿sabes qué, Vero? Que pues, ya vamos nuevamente a abrir el puesto de la coordinación de inglés
pues queremos pedir de tu apoyo para que nos ayudes en esta parte de la coordinación. Yo sentía que tenía el know-how de language teaching y lo poco que yo había hecho en Estados Unidos de la coordinación de español para extranjeros, y siempre como que he tenido la habilidad organizacional, ¿no? Entonces yo creo que no andaba yo tan perdida, pero dije, híjole, es una responsabilidad súper grande, ¿no? Y eran muchos factores los que a mí me preocupaban. Entre ellos era voy a subir un escaloncito. Dije, ¿y cómo voy ¿cómo te diré? Pues ahora a mis compañeros ya no van a ser mis cuates, ¿no? Entonces, esa parte fue, yo creo que la más difícil para mí. Esa parte fue muy difícil porque pues ya tenías que darles algunas instrucciones, pues darles algunas cosas, delegarles algunas tareas, que pues no fue fácil que te dejen de ver como su compañera y que ahora te vean como su jefa, porque pues todos los que estábamos en esa época iniciamos iguales, ¿no? O entramos por lo menos a abrir San Manuel, porque la sucursal estaba nuevecita, ¿no? Y esa parte fue muy difícil, ¿no? Ya estando en el puesto, pues te van capacitando sobre la marcha. O sea, no sé si haya alguien que haya tenido una capacitación antes de tomar el puesto. Probablemente sí haya habido alguien o exista esa parte de training antes de, pero en mi caso fue sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha aprender, te explicamos cómo se hacen hojas de pago, sobre la marcha te explicamos cómo se sacan ciertas cosas, sobre la marcha te digo cómo se hacen los horarios, sobre la marcha, y algunas cosas ni sobre la marcha, que tú tienes que saber y deducir cómo se hacen, y entonces empiezas a organizar, y entonces empiezas a hacer las cosas pues muy a tu modo, ¿no? Dentro de lo que sabes y dentro de lo que vas aprendiendo. Entonces estuve, pues por lo menos yo creo que el primer año en la prueba-error, y entonces era el siempre preguntar, ¿no? Oye, ¿esto cómo lo hago? Oye, aquí, ¿quién decide esto, no? O con quién veo este tema, porque pues tampoco tenemos tanta oportunidad de a lo mejor ir a planta, ¿no? Para aprender muchos procesos. Ya poco a poco se fueron soltando pues los cursos de los workshops, ¿no? Y la verdad me siento muy agradecida en ese aspecto porque ya conforme fue pasando el tiempo, entonces empezamos a tomar lo que eran pues liderazgo, habilidades organizacionales, no sé, organización del tiempo, y bueno, fueron servicio al cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces te van puliendo y empiezas a cambiar muchas cosas, ¿no? O sea, empiezas a ver que realmente es una responsabilidad muy grande tener ante ti un equipo de maestros, ¿no? Al que le tienes que dar resultados, ¿no? Y que tienes que darles un ejemplo, ¿no? Porque es todo eso, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de lo que te van dando, creo que uno mismo te vas formando también un carácter, vas decidiendo qué cosas quieres para tu equipo, ¿no? Qué cosas puedes negociar con tu equipo, qué cosas no puedes negociar aunque quieras y tienen que ser así, ¿no? Y entonces ahí es donde de repente es la parte difícil, ¿no? Porque a veces tienes que tomar decisiones sin tomar en cuenta a los demás y entonces no a todo el mundo le gusta, ¿no? Entonces vas aprendiendo, o sea, vas aprendiendo. Al principio era así como que muy del corazón, de que decías, oye, es que esto sí me duele decirles, ¿no? O sí me duele hacer esto, ¿no? Entonces vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo y sí tienes que entender que a veces el brinco de ser docente a ser administrativo, pues sí es un cambio muy fuerte, ¿no? Yo algo que nunca quise dejar de ser, pero que ya con el tiempo tuve que, porque ya no te dan los tiempos con toda la responsabilidad que tienes, yo dije, yo nunca quiero salirme del salón de clase, porque el día que yo me salga del salón de clase voy a perder piso con los maestros, ¿no? Y creo que sí pasa, o sea, creo que sí pasa porque el docente todo el tiempo va creando cosas nuevas y van saliendo cosas nuevas, ¿no? De repente ya no era nada más el libro físico, empiezan a salir las plataformas, tienes que alimentar las plataformas o empiezan los exámenes en línea, ¿no? Entonces empiezan a cambiar cosas que tú como administrativo ya no haces, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde cuando eres un administrativo y pierdes ese contacto como docente, de verdad que puedes perder piso feo,
¿no? Entonces yo eso aprendí a lo largo de mi carrera, que dije, o sea, cuando yo me di cuenta que ya no estaba frente al grupo, dije, necesito regresar a dar una clase, por lo menos una clase para poder entender el lado del maestro, ¿no? Y en muchos aspectos, o sea, en muchos aspectos, ¿no? La carga de trabajo, los horarios, o sea, ¿qué se siente trabajar a las 7 de la mañana? ¿Qué se siente trabajar a las 7 de la noche después de todo el día? O que termines a las 2 de la tarde y a las 4 tengas una clase. Entonces, todo ese tipo de cosas, si tú no las vives como administrativo, no logras entenderlas en un docente, ¿no? Entonces, creo que es algo que un administrativo no debe perder nunca de vista y nunca debe perder ese foco de estar del lado de sus maestros en ese tipo de situaciones, porque eso te ayuda a decidir qué horarios le pones a cada maestro. A veces dices, no, o sea, no le puedo poner este horario porque tiene apenas una hora y tiene que empezar de nuevo, ¿no? Y a veces es muy pesado, ¿no? Yo a veces decía, prefiero tener un maestro que esté descansado y que dé una buena clase a que lo tenga yo de recorrido. Aunque había maestros que a veces me decían, ponme de recorrido porque me quiero ir temprano, ¿ok? Pero bueno, ya era decisión del maestro, ¿no? Yo como administrativo decía, no, o sea, quemo al maestro con tantas horas seguidas, ¿no? Entonces, vas ahí como que, aparte conoces a tu gente, vas conociendo a tu gente, tú sabes quién prefiere trabajar horas seguidas, quién prefiere tener un receso. Hay gente que necesita tener un receso, ¿no? A lo mejor aunque sea para platicar con alguien, para salirse a dar una vuelta, para despejarse. Y hay personas que dicen, yo me lo aviento corrido y me quiero ir temprano a mi casa, ¿no? Entonces, creo que el no dejar de ser docente te ayuda a tomar ese tipo de decisiones. Y eso es algo que yo personalmente, yo aconsejaría a cualquier administrativo, no dejen el salón de clase. Si tú dejas el salón de clase, pierdes piso como maestro y entonces te enfocas únicamente a lo que es el recurso humano, pero sin la calidad humana. Ahorita que me cambio de ambiente, ¿no? Porque centros de idiomas es un ambiente muy diferente a las escuelas en las que ahorita me muevo, por ejemplo, empiezo a aprender cosas nuevas, Hernán, a pesar de que es también parte administrativa. Empiezo a conocer todo lo que involucra los programas de Secretaría de Educación Pública, que yo no tenía ni idea, porque pues en centros de idiomas no tenemos nada que ver, afortunadamente nada con la SEP, pero cuando entras a este rubro de escuelas, donde dices, ay, aquí sí tengo que seguir un programa, aquí sí tengo que alcanzar, bueno, aquí del otro lado también, pero aquí ya es a nivel pues estatal y a nivel nacional, y entonces ves todo lo administrativo, todo lo burocrático que es la SEP, ¿no? Y aparte que somos un colegio bilingüe, entonces tenemos que cumplir tanto con el programa de SEP como las expectativas de lo que es el ambiente bilingüe del colegio. Entonces me llego a encontrar con porque es también una empresa que es a nivel internacional, que yo pensaba que era algo aquí en Puebla, ¿no? Yo decía, bueno, pues es una escuela aquí en Puebla, ¿no? Y no, cuando llego y veo el monstruo que es esto, yo dije, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí, no? Entonces me doy cuenta que tienen ellos una oficina central en México con un equipo de profesionales en docencia, y cada equipo está encargado de un sector, ¿no? Tenemos a los especialistas en preschool, tenemos a los especialistas en primaria, tenemos a los especialistas en secundaria y bueno, lo que es en nuestro caso prepa náhuatl, ¿no? Entonces te das cuenta que lo que yo hacía en Volkswagen de revisar libros, revisar programas junto con Lupita, como tú lo dijiste, elaborar exámenes, pues ahí no lo hacemos nosotros, ¿no? Porque eso lo hace oficina central, ¿no? Y tú no puedes así como que decidir qué quieres para tu escuela porque está todo centralizado. Puedes mandar tus sugerencias, las revisan, las estudian, las analizan y entonces a lo mejor si te la aceptan puedes hacer un cambio en material, pero no está tan fácil, ¿no? Entonces, cuando nos empiezan a capacitar, a dar toda la capacitación para los nuevos coordinadores y entras a la plataforma en línea para la capacitación, te das cuenta que empieza un ciclo escolar y hay 200 coordinadores nuevos, ¿no? Que dices, wow, ¿de dónde sale tanta gente, no? Entonces somos muchísima gente y cada año entra gente nueva y se renueva y cambian y todo, y te das cuenta que es muy diferente lo que es la enseñanza del idioma como lengua extranjera, que es en un centro de idiomas, y la enseñanza del idioma como segunda lengua, que es en un ambiente bilingüe, ¿no?
yo llego y entonces empiezo a observar a mis maestros desde el punto de vista de centros de idiomas. Pues resulta que es muy diferente las clases a lo que es un nivel bilingüe, ¿no? Entonces dije, wow, esto está súper interesante. La verdad es que el primer año, que fue en enero, apenas hice un año de estar en el colegio, fue igual, mi prueba de error, como cuando entré a Volkswagen, empezar a conocer todos los programas, porque llega un momento en que se fusiona lo que es CEP y Oficina Central. Tenemos, por ejemplo, algo que nosotros le llamamos un practicum, y tenemos un focus, donde uno te maneja la metodología y el otro te maneja un encuadre. Entonces, son como nuestras Biblias las dos, ¿no? Entonces, planeamos en base a eso. Tenemos un programa anual. Ahorita, por ejemplo, ya estamos armando nuestros objetivos del próximo ciclo escolar, qué queremos lograr para la siguiente generación, y tenemos los objetivos generales, los objetivos específicos, y tenemos el cómo vamos a alcanzar esas metas, ¿no? Entonces lo tienes que planear desde el inicio para que sobre eso que nosotros hacemos como coordinadores, todos los maestros sobre eso empiezan a hacer toda la planeación de programas para todo el ciclo escolar. Me ha gustado muchísimo, que yo pensaba que lo que yo hacía en centros de idiomas era todo lo que existía y era lo máximo. Cuando llego aquí me doy cuenta que puedo empezar y que puedo aprender, todavía hay mucho que aprender. Esa fue la parte que me gustó, porque llegué a algo nuevo, algo completamente nuevo, y fue como volver a empezar, ¿no? A empaparme sobre todo el vocabulario técnico, que no estaba pues en mi vocabulario, ¿no? Y esa parte, fíjate que me gustó mucho. Y en la parte administrativa, pues es algo muy diferente. Digo, si hago planeación de horarios, son anuales, ¿no? O sea, ahí no tengo que estar planeando cada bimestre, es una planeación anual, pero que también se puede llegar a mover por cosas que pudieran pasar a lo largo del ciclo escolar, ¿no? Claro. Y es mucho más complicado porque es planear a todo el colegio, o sea, es planear a todas las maestras, planear a todas las materias, entonces es mucho más difícil todavía que el centro de idiomas. O sea, yo tengo 12 maestros y nada más, ¿no? Aquí es un poquito más difícil. Los contenidos es revisarlos a fondo, o sea, es mucha lectura, estar leyendo. Los profesores es revisar planeaciones ahorita con la modalidad en línea. Todos los domingos, mis tardes de domingos, es leer toda la planeación de la siguiente semana, ¿no? Entonces, son dos ambientes muy diferentes, Hernán, muy diferentes, pero muy enriquecedores ambos, ¿no? En centros de idiomas, por ejemplo, lo padre, una de las cosas muy, muy bonitas y que me gustaron mucho de la coordinación fue las certificaciones, ¿no? Las certificaciones, empezando porque los maestros fueran examinadores orales, que tuvieran ellos sus certificaciones para entonces ahora sí certificar a los alumnos. Esa parte se me hizo muy interesante, el hacer toda la logística de aplicación de exámenes, que lo hicimos con Lupita 10 y todas las demás coordinadoras. También fue algo que aprendes y que te llevas contigo, ¿no? Algo que, por ejemplo, este año yo voy a implementar aquí en el colegio con mis maestros, porque no ha habido certificaciones. Entonces dije, vamos a empezar a certificar y vamos a meter certificaciones, aunque es un colegio bilingüe, pero dije, necesito ver cómo salen los niños al final de ciertos ciclos escolares, ¿no? Al final de ciertos grados. Es como que he logrado combinar el conocimiento que yo atraía de centros de idiomas y ver de qué manera lo puedo implementar acá. Algunas cosas no se han podido, ¿no? Pero vaya, la parte administrativa, sí te puedo decir, es algo que ya cuando estás dentro del puesto, empiezas a darte cuenta de lo que necesitas aprender, lo que necesitas saber y conocer para poder tener una buena administración. Entonces tú puedes empezar a pedir tu misma capacitación, ¿no? Yo a veces le decía a Edgar, por ejemplo, a mi jefe, le decía yo, oye Edgar, necesitamos un curso de esto, ¿no? O ves algunas cosas entre los docentes y dices, no, aquí está habiendo problemas de comunicación, ¿no? Vamos a darles un curso de comunicación efectiva, ¿no? O sabes qué, estoy viendo que no se están sabiendo organizar en sus tiempos, se están estresando. Vamos a darles un curso de manejo del tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ir viendo las necesidades de tu gente para cuidarla, ¿no? O sea, si tú no cuidas a tu gente, de repente ya los ves y están exhaustos y dices, un maestro cansado no te va a rendir en el salón de clases. Entonces, cuida también, pues ahora sí que la tranquilidad mental de tu gente, ¿no? El ambiente laboral, ¿no? El ambiente laboral, que también es algo muy importante que se tiene que cuidar para que haya armonía en el equipo, para que haya armonía en el lugar.
armonía entre el docente y los alumnos. Entonces es como ir mediando, ir también entrenando a la gente, ir también dándoles las herramientas para que se puedan desempeñar, pues si no en un 100%, por lo menos en el porcentaje que necesitamos que estén para que puedan dar una buena clase y una clase de calidad, ¿no? Entonces, pues son dos rubros muy distintos, Hernán, muy distintos, pero que ambos me han gustado y los he disfrutado. Volkswagen lo disfruté muchísimo. Ahorita lo que es Andes también es algo que me está gustando muchísimo. Y pues bueno, también en la parte de cuando yo empiezo a tener un poco más de libertad de tiempo, porque entonces ya mi horario termina a las 3 de la tarde y tengo pues mis tardes y fines de semana libres, y con todo el bagaje y el know-how de centros de idiomas, de otras escuelas donde estuve trabajando, lo que ya llevaba yo en el Andes el año pasado, dije, bueno, pues creo que ahorita estoy en el momento justo de poner en práctica pues proyectos nuevos, ¿no? Entonces empecé a checar el mercado, ver cómo se estaba moviendo y dije, pues vamos a intentar a empezar a yo dar clases por mi cuenta, porque dije, bueno, no quiero dejar lo que es el salón de clase, que en el Andes me ha permitido hacer esa parte, porque cuando alguna maestra tiene que estar ausente, pues yo entro a salón de clase, ¿no? Este ciclo escolar que está terminando, estuve de agosto para diciembre, 2 meses dentro del salón de clase, porque una de mí se fue de incapacidad, entonces la cubrí yo por 2 meses. Y ahorita, de enero para acá, igual una maestra se accidentó, se lastimó las cervicales y estuvo 3 meses fuera de la jugada. Y dije, pues yo entro. Quería yo entrar para conocer de cerca cómo era dar una clase en un colegio bilingüe, que es muy diferente a centros de idiomas. Y entonces esa experiencia de estar pues 5 meses, 2 al inicio y 3 ahorita, 5 meses dentro del salón de clase, no sabes cómo me ayudó para ver completamente el panorama, tanto del lado docente como el lado administrativo, y no sabes qué rico ha sido el poder estar en los zapatos de los maestros y poder ver exactamente qué necesitan ellos para que en este próximo ciclo escolar pues sea mucho mejor que el que está terminando ahorita, ¿no? Entonces, por eso te digo que la parte de ser docente y seguir siendo docente a pesar de tener un puesto administrativo, yo creo que sería lo más que yo pudiera, pues si no recomendar, es lo que a mí más me ha servido a mí como profesionista, ¿no? O sea, el no dejar a un lado una cosa por el simple hecho de que dices, pues ya soy administrativo, ya no tengo que dar clases, ¿no? Porque hay mucha gente que así lo ve, ¿no? Que ya no me vuelvo a ir al salón, ¿no? Y yo no, o sea, a mí aparte me gusta, siempre me ha gustado estar cerca de los alumnos, cerca del cliente, ¿no? En el caso de centros de idiomas, pues en el caso de Andes también, porque al final son nuestros clientes, y creo que esa cercanía de la parte administrativa con los alumnos, creo que crea un vínculo fuerte, ¿no? Creo que crea un vínculo fuerte. Digo, a mí después de 1 año de no estar en Volkswagen, me seguían hablando alumnos de MIS para preguntarme los resultados de los exámenes de certificación, y les decía yo, es que desde hace 1 año no estoy en centros de idioma. Y yo decía, ¿qué no se han dado cuenta que no estoy allá? Y seguía yo recibiendo llamadas de los alumnos. Me acuerdo que hubo un chico que me dice, ¿a poco ya no estás allá, Miss? Y yo, no, le digo, estamos en noviembre y yo no estoy ahí desde enero. Me seguían hablando, ¿no? Para sus resultados de exámenes. Y yo, no, yo ya no tengo los resultados. Entonces, digo, y mamás, ¿no? Que conocí del centro de idiomas que hasta la fecha, ¿no? Me hablan o me escriben, que a lo mejor los niños ya no están, pero ellas todavía se acuerdan de mí, me siguen escribiendo. Es cuando me doy cuenta que he logrado esa cercanía con la gente, a pesar de a lo mejor no haberles dado clase, o a pesar de no haber estado en grupo, pero esa cercanía que tuve con ellos como administrativo, creo que ahí es donde yo la he notado, ¿no? Dije, pues ya no estoy ahí, ya van a ser 2 años que no estoy ahí, y la gente todavía me escribe, tiene mi número, porque pues nunca lo he cambiado. Dije, pues qué padre, ¿no? Qué padre que sigan sintiendo esa cercanía, aunque saben que ya no estoy en Volkswagen, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy, muy padre y muy bonita, porque al final de todo logras quedarte con el cariño de la gente, ¿no? Entonces esa parte me ha gustado mucho, Hernán.